Capítulo 4. Gedeón y Sansón. Historias de debilidad y fortaleza. Para nosotros, la palabra juez trae inmediatamente a nuestro cerebro imágenes de los tribunales, ya sea la Corte Suprema de Estados Unidos, con sus 9 distinguidas justicias, o cualquiera de las miles de cortes menores que hay por todo nuestro país. Un juez es una parte integrante principal en un estrado con una jurisdicción muy definida dentro del sistema legal estadounidense. En nuestros días, los jueces visten una túnica, empuñan un martillo y presiden un tribunal. El juez instruye a los jurados, escucha los casos y se asegura de que los defendidos reciban el justo juicio que la Constitución de nuestra nación les promete. Pero eso no se parece en nada a los magistrados del libro bíblico de Jueces. En el Antiguo Testamento, después del tiempo de Moisés y Josué, pero antes de los reinados de Saúl y David, los israelitas fueron protegidos, preservados y gobernados por una serie de jueces. El tipo de juez era el de un libertador, un defensor de Israel levantado por Dios de entre el pueblo para rescatarles de sus enemigos. Al igual que las justicias modernas, los jueces del antiguo Israel ocasionalmente tomaban decisiones legales que afectaban a grandes masas de gente, pero eran más parecidos a figuras de acción. En lugar de ser expertos legales, a los jueces del antiguo Israel se les conocía principalmente por su destreza militar, ya que iban armados para dirigir a su pueblo en la batalla. El término hebreo, que se puede traducir como juez, también significa salvador o libertador. Y es en este significado último donde el vocablo se aplica a estos héroes inconcebibles en la historia de Israel. Eran tanto guerreros como gobernantes, que buscaban proteger y asegurar la libertad de sus compatriotas, bajo las promesas redentoras de Dios. Durante casi 350 años, en la historia de Israel, esos salvadores jugaron un papel clave en la interacción de Dios con su pueblo escogido y su protección. Desde Josué hasta los jueces. El libro de Josué termina con los israelitas que acaban de entrar en la tierra prometida, prometiendo de todo corazón honrar al Señor. En Josué, capítulo 24, versículo 24, el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Años antes, Moisés había enseñado al pueblo que si servían al Señor fielmente, serían bendecidos, pero si se rebelaban contra Dios, serían severamente castigados. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto que hoy de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. El pueblo en primera instancia puso atención a las palabras de Moisés. Según el libro de Jueces, la generación de Josué sirvió al Señor fielmente, pero poco después de que ellos murieran, surgió otra generación que cometió el máximo agravio contra Dios al adorar ídolos. Su infidelidad espiritual se debió en gran parte al hecho de no haber expulsado totalmente de la tierra prometida a los cananeos idólatras, como Dios les había ordenado para su protección espiritual. Los israelitas fueron continuamente tentados por la idolatría y la inmoralidad de sus vecinos paganos que estaban tolerando. El libro de los Jueces relata siglos del repetido fracaso espiritual de Israel y la continua gracia de Dios con su pueblo rebelde. El viejo adagio, que la historia siempre se repite, es especialmente evidente durante esta época del pasado de Israel, donde se repite al menos 7 veces un ciclo de rebeldía, castigo y liberación. Una y otra vez, Israel se apartó del Señor, y Él les castigó por permitir que sus enemigos les oprimieran. En su desesperación, los afligidos israelitas clamaban a Dios pidiendo ayuda, y Él, con misericordia, les levantaba un juez humano para librar a su pueblo.
Después seguía un tiempo de paz, hasta que una nueva generación se olvidaba del Señor y el ciclo se repetía. Durante esos 4 siglos, Dios señaló al menos 14 jueces en diferentes momentos y regiones distintas. Ese nombramiento no era de ellos por herencia, voto popular, conquista o selección humana. Tampoco los jueces estaban limitados a una zona específica o período. Eran elecciones aleatorias, divinamente a primera vista, pero soberanamente colocadas en la causa escogida por Dios. Los jueces escogidos por Dios fueron Otoniel, Ahod, Smagar, Débora, acompañada de Barak, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elom, Abdón, Sansón, Elí y Samuel. Al levantar a estos libertadores humanos, el Señor mostró su fidelidad a su pacto con Abraham y su poder para cumplirlo, incluso de la forma más dramática. Su compasión y gracia resplandecieron con mucho brillo contra el oscuro telón de fondo del penoso compromiso humano y sus pecaminosos actos retorcidos. Los versículos finales de Jueces resumen la confusión espiritual que caracterizó a Israel durante ese tiempo. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En la historia de Israel, ningún grupo de héroes es más inconcebible que los jueces del Antiguo Testamento. La caótica naturaleza de este periodo, combinado con los individuos únicos y a veces rudos a quienes Dios escogió para guiar a su pueblo, produjo escenas que a menudo eran complejas e incluso estrambóticas. En ningún otro lugar se ve más claramente que en la vida de los 2 hombres que veremos en este capítulo. Gedeón y Sansón eran hombres con graves defectos y hubieran sido rechazados por los hombres sabios para cualquier tarea clave de liderazgo. Sin embargo, el Señor los escogió para sostener a su pueblo y cumplir su propósito redentor. Sus debilidades solo sirvieron para subrayar el poder infinito de Dios, el cual triunfó a través de ellos a pesar de sus imperfecciones. Comencemos viendo la fuerza de Dios mostrada en la vida de un libertador llamado Gedeón. Gedeón, un hombre débil, fortalecido. El relato de Gedeón comienza en Jueces, capítulo 6. Desde el principio, se le describe como un hombre cuyo temor era mayor que su fe. Lo mismo ocurría con sus compatriotas. Durante 7 años habían vivido en un temor constante de los madianitas y amalecitas colindantes, que repetidamente arrasaban la tierra de Israel, destruyendo sus cosechas y robando su ganado. Cansados de esconderse en cuevas, en las montañas, los israelitas, finalmente, clamaron al Señor pidiendo ayuda. El líder, que carecía de valor. Que el Señor seleccionase a Gedeón como la respuesta para liberar a Israel demuestra que su poder no puede limitarlo ni tan siquiera el instrumento humano más inconcebible. La primera vez que encontramos a Gedeón, está escondiéndose de los madianitas, intentando sacudir el trigo en el lagar a escondidas. El proceso de sacudir el grano para separarlo de la paja, normalmente, se realizaba al aire libre, en lo alto de una colina, donde la brisa se llevaba la paja. Pero, temeroso de que el enemigo merodeador pudiera detectarlo, Gedeón se escondía al abrigo de un lagar. El lagar no era ni mucho menos ideal para sacudir el trigo, pero al menos no lo descubrirían, o al menos eso imaginaba él. Mientras Gedeón realizaba su monótona tarea con un temeroso fervor, ocurrió algo impactante. El ángel del Señor se le apareció de repente. La evidencia en el Antiguo Testamento de estas apariciones indica que el ángel apareció en forma humana, y por esa razón no se producía pánico como podría ocurrir si la apariencia fuera de gloria celestial. Gedeón no cayó en un sueño profundo como aquellos que vieron realmente la gloria de Dios, como Isaías, Ezequiel, Juan y Pablo. En vez de eso, mantuvo una conversación. No cabe duda de que lo que le dejó perplejo fue darse cuenta de que habían descubierto su escondite. Pero Gedeón se sorprendió aún más cuando escuchó que el ángel le dijo: «Jehová está contigo, varón esforzado y valiente». Desde la perspectiva de Gedeón, ambas partes del saludo eran cuestionables. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?, preguntó en el versículo 13.
¿Y dónde están todas sus maravillas, que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora, Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Movido por la duda, Gedeón negó ser un hombre de valor. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor, en la casa de mi padre. Claramente, la fe y la fortaleza eran cualidades que Gedeón no poseía. Sin embargo, al llamarle valiente, el ángel del Señor no se estaba refiriendo a lo mismo que Gedeón, sino a aquello en lo que se convertiría mediante la fortaleza que Dios le proporcionó. Así, le dijo a Gedeón, ciertamente, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cuando el Señor vino sobre él, este cobarde sin fe lograría actos de valor increíbles para librar a Israel. Gedeón estaba tan poco familiarizado con que eso pudiera proceder de un cobarde que dudaba como él, que le pidió a Dios una señal. El Señor consintió misericordiosamente. Cuando el granjero sin fe le ofrecía pan y carne a su visitante celestial, este milagrosamente lo consumió con fuego antes de desaparecer de su visita. Es importante destacar que el ángel del Señor se le identifica en Jueces 6 como el Señor mismo. Por eso, él aceptó de buena gana la ofrenda de adoración de Gedeón, algo que un ángel común nunca haría. Cuando finalmente Gedeón se dio cuenta de que era el Señor mismo a quien había visto, estaba seguro de que moriría. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, «Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara». Pero Jehová le dijo, «Pasa a ti, no tengas temor, no morirás». El peso de la evidencia bíblica indica que el ángel del Señor era el Cristo preencarnado, el segundo miembro de la Trinidad, apareciendo en forma corporal, como lo hacía en algunas ocasiones en la era del Antiguo Testamento. Las apariciones del ángel a lo largo de la historia de Israel, junto con pasajes como Isaías y Daniel, proporcionan una fuerte evidencia en el Antiguo Testamento de la deidad de Cristo. Esa noche, el Señor llegó a Gedeón y le dijo que destruyera un altar a Baal que había cerca de la casa de su padre. El joven obedeció, aunque con gran temor. Según Jueces, capítulo 6, versículo 27. Entonces, Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo. Mas, temiendo hacerlo de día, para la familia de su padre, y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. De nuevo, el valor no era una virtud muy conocida para Gedeón. Sin embargo, había demostrado tener la disposición de obedecer al Señor, y eso era progreso en su fe. La estrategia, que parecía suicida. Cuando escuchó que los invasores madianitas habían vuelto, Gedeón reunió a los hombres de Israel para luchar. En una destacada muestra de valentía voluntariado, respondieron unos 32.000 guerreros. Pero incluso, con una fuerza tan grande bajo su mando, Gedeón dudaba ser la persona adecuada para dirigir la batalla. De nuevo, su fe flaqueaba, así que demandó otra señal para estar seguro de que Dios estaba con él. Jueces, capítulo 6, versículos 36 al 40, nos relata. Y Gedeón dijo a Dios, «Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho». Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, «No se encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco, y el rocío sobre la tierra». Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Aunque el Señor consintió misericordiosamente a su petición, las acciones de Gedeón no se deben ver como un patrón a seguir por los creyentes. Como cristianos, no establecemos la validez de la palabra de Dios pidiéndole una confirmación milagrosa, sino que vivimos según su voluntad, creyéndole y siendo obedientes a su palabra. El Señor ya le había dicho a Gedeón que tendría la victoria sobre los madianitas.
Esa revelación debió haber sido suficiente. Al pedirle al Señor que no se enojara con él por su petición, Gedeón, conducido por su duda, mostraba que incluso él sabía que había traspasado sus límites. Reconoció que su fe era débil, pero que estaba en peligro de, pecaminosamente, poner a Dios a prueba. Cuando se dispararon sus dudas y estaban convencidos de que el Señor le daría la victoria, Gedeón preparó a su ejército de 32.000 hombres para luchar contra los madianitas, probablemente con una estrategia de batalla convencional. Pero Dios tenía su propia estrategia para el ejército de Israel, una que parecía desastrosa desde la perspectiva humana. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue, y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos 22.000 hombres, y quedaron 10.000. Dios había escogido al tímido Gedeón para dirigir el ataque, a fin de que su glorioso poder pudiera ser la única explicación para la victoria. Ahora le dijo al aprensivo líder que redujera el ejército. Si Gedeón estaba nervioso con un ejército de 32.000, imagínense cómo se sintió cuando 22.000 de sus hombres se fueron a su casa. Gedeón se habría consolado si hubiera recordado las palabras de Moisés, que les dijo a los israelitas muchos años atrás: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Al reducir el tamaño del ejército, Dios se aseguró de que los hombres de Israel no obtuvieran ninguna victoria convencional. Aunque solo quedaban 10.000 guerreros, Dios no había terminado de reducir las fuerzas de Israel. En Jueces, capítulo 7, versículo 4, le dice a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Siguiendo las instrucciones del Señor, Gedeón llevó al ejército a un arroyo cercano para beber. Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. De los 10.000 guerreros restantes, 9.700 se arrodillaron para beber. Solo 300 se llevaron el agua a su boca, usando sus manos para beber de ellas. El desfallecido corazón de Gedeón debió de estar a punto de detenerse cuando Dios le dijo: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. No se nos da ninguna razón para esta distinción, ya que la acción de beber no indicaba nada acerca de sus habilidades como soldados. Fue meramente una forma de reducir a la multitud. Sus destrezas como soldados no afectarían la victoria. Desde el punto de vista de las tácticas militares probadas, reducir un ejército de 32.300 no tiene sentido. Pero el Señor estaba declarando un punto inequívoco, no solo para Gedeón, sino para todo Israel y para nosotros. Estaban a punto de ver su poder puesto en escena. Era el momento de ser valientes, no porque ellos mismos fuesen fuertes, sino porque el Señor lucharía por ellos. Todavía el temor de Gedeón era palpable. Así pues, por tercera vez, Dios le dio una señal para calmar sus nervios. Llegó de una forma extraña. Dios le dijo a Gedeón que se acercara al campamento madianita. Él obedeció la aterradora orden. Cuando llegó, escuchó a 2 soldados enemigos conversando. El primero contaba un extraño sueño que había tenido la noche antes, en el que un pan rodaba hasta el campamento madianita y derribaba una tienda. Como respuesta, el otro soldado le dio una interpretación. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Después de oír el sueño y el terror en la voz de su enemigo, Gedeón tenía su señal y regresó con su ejército convencido de que el Señor les daría la victoria. El ejército, que se aniquiló a sí mismo. En la profunda oscuridad de la noche, los 300 hombres de Gedeón, tras haberse dividido en 3 compañías de 100 soldados cada una, hicieron lo que le habían dicho y tomaron trompetas y antorchas metidas en vasijas vacías, y se posicionaron por encima y alrededor del campamento madianita.
En un esfuerzo coordinado, el ejército de Gedeón hizo sonar sus trompetas. Rompieron sus vasijas contra el suelo, sostuvieron en alto sus antorchas encendidas en la noche y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Con ese grito, la silenciosa calma de la oscura noche se vio alterada con el sonido de las trompetas, los gritos de los soldados y la repentina llamarada de 300 antorchas. La estrategia era quizás que pareciera que cada uno de los 300 representaba a todo un destacamento de soldados. Para los perplejos enemigos de Israel, el terror siguió a la perplejidad. Aturdidos y desorientados, cundió el pánico entre los madianitas, aún medio dormidos. Pensando que debía haber soldados israelitas por todo su campamento y en la oscuridad de la noche, los madianitas no podían distinguir entre amigos y enemigos, y con sus espadas intentaron abrirse una vía de escape matando a sus propios hombres. Según Jueces, capítulo 7, versículos 21 al 22. Entonces, todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Así, el confundido ejército madianita se destruyó a sí mismo. Los que pudieron escapar huyeron, y los 300 hombres de Gedeón les persiguieron. Llamaron también a otros israelitas para que les ayudaran en la persecución. El resto de Jueces 7 y 8 describe la victoriosa persecución de Gedeón y su ejército, mientras expulsaban a los madianitas de Israel. Como resultado de la conquista, los israelitas querían hacerle rey, pero Gedeón reconoció que solo el Señor era el verdadero rey. Reconoció que todo el mérito de la liberación de Israel le pertenecía al Dios Todopoderoso. Aunque Gedeón no tomó siempre sabias decisiones, según las palabras de Jueces capítulo 8, versículo 28. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. De manera increíble, el Señor usó a este débil granjero para liberar a su pueblo de sus mortales enemigos. Cuando conocimos por primera vez a Gedeón, estaba escondiéndose como un cobarde en un lagar. Él era el más inconcebible de los potenciales héroes. Pero Dios le elevó para que ganara una batalla decisiva que parecía imposible, no para exaltar a Gedeón, sino para demostrar su poder para salvar a su pueblo. Como respuesta, Gedeón legítimamente reconoció que solo el Señor merecía toda la gloria. La drástica transformación de este joven, de falta de fe a valentía, es de tal magnitud que se incluyó en el Nuevo Testamento entre los ejemplos de élite de los héroes de la fe. Su ejemplo de dependencia llena de fe en el Señor sirve como un recordatorio perpetuo de la fuerza que Dios da a quienes confían en Él. Sansón, un hombre fuerte, debilitado. La historia de Gedeón se enriquece cuando se coloca junto al relato bíblico de otra figura familiar. En varias generaciones, después de Gedeón, el Señor levantó un juez en Israel llamado Sansón. Los comienzos de sus historias comparten algunos destacados paralelismos. Sin embargo, en términos de sus disposiciones personales, Gedeón y Sansón no podrían haber sido más contrarios. Mientras que Gedeón era tímido y temeroso, Sansón era rudo e insensato. El primero se consideraba débil e inadecuado. El segundo creía arrogantemente que era invencible. A pesar de estos agudos contrastes, el Señor obró por medio de ambos hombres para cumplir sus soberanos propósitos con Israel. Sansón mismo es un estudio en contradicción, un hombre dotado de una fuerza sobrenatural cuyas proezas de poder pertenecen al mundo de los héroes fantásticos de los niños. Sin embargo, esa fuerza y poder sin iguales, corrompidos y perdidos por su indómita pasión, le redujeron hasta convertirlo en un penoso enclenque. Pero, cuando era más débil, el Señor usó a Sansón en el acto más poderoso de toda su increíble vida. Nacido para ser salvaje. En el capítulo 13 de Jueces, la historia de Sansón comienza de forma similar a la de Gedeón. Los israelitas estaban de nuevo bajo el dedo opresor de un enemigo extranjero, los filisteos. Tras años de opresión, el ángel del Señor
otra aparición preencarnada del Hijo de Dios. Llegó para ordenar a un nuevo libertador para su pueblo. En este caso, se presentó a sí mismo a los padres de Sansón, anunciándoles que pronto tendrían un hijo, que un día sería usado por Dios para rescatar a la nación. El padre de Sansón, Manoa, respondió al reporte del ángel del mismo modo que lo hizo Gedeón, llevando un cabrito y algo de grano como ofrenda al Señor. Lo que ocurrió después está escrito en el libro de Jueces, capítulo 13, versículos 19 al 20. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Como había hecho con Gedeón, el Señor transformó el sacrificio en una milagrosa verificación de su identidad divina. Manoa y su esposa estaban comprensiblemente aterrados cuando supieron que habían visto a Dios. Al igual que Gedeón, pensaron que iban a morir en juicio divino porque eran pecadores. La madre de Sansón había sido estéril antes de que el ángel del Señor le prometiera que daría a luz un hijo único. El Señor también le dio instrucciones concretas con respecto a su embarazo. No debía beber vino ni comer nada que fuera ceremonialmente inmundo. También, después que naciera el niño, no debía cortarle el cabello porque Sansón debía ser nazareo. La palabra nazareo viene de un vocablo hebreo que significa separar. En Números capítulo 6, versículos 1 al 8, el Señor dio restricciones concretas para quienes tomaran este voto de separación: no beber alcohol, no cortarse el cabello y no tocar ningún cadáver. Eso era para simbolizar externamente la consagración de la persona a una vida santa. El hecho de que Sansón fuera apartado desde su nacimiento tuvo poco efecto en la manera en que realmente vivió como adulto. A lo largo de su vida, violó las 3 prohibiciones nazareas: tocar un cadáver, beber en su fiesta de bodas y permitir que le cortaran el cabello. Se convirtió en un hombre movido por sus deseos carnales, especialmente su pasión ilícita y desbocada por las mujeres paganas. La Escritura le describe como una persona de voluntad terca, deseos irracionales y un temperamento violento, una combinación volátil. Al final, el franco menosprecio de Sansón por los claros mandamientos del Señor haría que su vida fuera una tragedia legendaria, con su encaprichamiento con las mujeres filisteas en el centro. La destrucción de su propia boda. A pesar del flagrante pecado de Sansón, por el cual pagó un precio terrible, Dios seguía teniendo un propósito con él en el rescate de Israel de la agresión filistea. Cuando Dios quería que tuviera un don sobrenatural para el papel que debía desempeñar, el Espíritu del Señor descendía sobre él y mostraba proezas de fuerzas humanas imposibles, relacionadas siempre con la destrucción de los filisteos. Todo comenzó cuando de joven Sansón insistió en casarse con una mujer filistea, una unión que Dios había prohibido expresamente. El texto enfatiza el hecho de que Sansón vio a la joven y que ella le gustaba, queriendo decir que su interés en ella era totalmente superficial. Aunque sus padres intentaron disuadirlo para que no se casara con ella, Sansón ignoró su consejo e insistió hasta que tuvo lo que quería. Mientras iban de camino a la ciudad donde vivía su novia pagana, Sansón se encontró con un león, un hecho no poco frecuente en la antigua Israel. Normalmente, la suerte hubiera favorecido al gran felino, con sus afiladas zarpas y sus feroces mandíbulas. Pero esta vez, el león sería la víctima, ya que Dios protegió a Sansón para futuras hazañas. Según Jueces capítulo 14, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Varios meses después, cuando Sansón pasaba por ese camino nuevamente, vio el cadáver del león y fue a investigar, probablemente esperando encontrarlo lleno de moscas y gusanos. Pero en lugar de eso, una colonia de abejas había anidado dentro. Evitar el cadáver era un requisito de su voto nazareo, pero Sansón lo ignoró y recogió la miel del cuerpo, comiéndosela mientras se alejaba por el camino. Incluso les ofreció a sus padres cuando llegó a su casa.
Cuando terminó el período de compromiso matrimonial y se había terminado los preparativos para la boda, Sansón viajó de nuevo a la ciudad de su novia para la fiesta. Esas celebraciones paganas normalmente duraban 7 días y consistían principalmente en un jolgorio de borrachos. El texto bíblico indica que Sansón se unió a 30 jóvenes filisteos, cuya relación con él, de algún modo, no queda clara. Debían de ser conocidos de la novia, que habían sido invitadas a la fiesta, y también podrían ser guardas a los que se les habría ordenado vigilar a Sansón, a quien los filisteos probablemente ya veían con recelo. En un intento por avergonzarles, el joven novio, que probablemente ya estaba algo ebrio, desafió a los filisteos con un acertijo imposible basado en su aventura con el león. Y Sansón les dijo: yo os pondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de linos y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma, y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Movidos por la frustración, por su imposibilidad de resolver el acertijo, los 30 hombres humillados acorralaron a la esposa de Sansón, amenazándola con quemar su casa y la de su padre si no les contaba el significado del acertijo de su esposo. En un anticipo de la posterior relación de Sansón con Dalila, su esposa le rogaba incesantemente que le revelara el acertijo. Al principio rehusó, pero su implacable petición finalmente dio sus frutos. Cuando los hombres filisteos encontraron la respuesta correcta, Sansón sabía que la única forma en que podía haberlo averiguado era que su novia lo hubiera traicionado. Encolerizado, Sansón viajó hasta Ascalón, una ciudad filistea a unos 35 kilómetros de distancia. Mató a 30 hombres y trajo sus túnicas para cumplir con su promesa si resolvían el enigma. Enojado, aún después de que su matanza y su viaje de 70 kilómetros hubieran alimentado su furia, abandonó a la mujer y regresó con sus padres. Es tristemente irónico que, aunque se le identificó como uno de los principales jueces de su nación, Sansón nunca hizo intento alguno de expulsar a los enemigos de Israel de la tierra. De hecho, estuvo feliz de relacionarse con los filisteos, incluso hasta el punto de casarse con una de ellos, aunque solamente estaba interesado en servirse a sí mismo. El Señor supervisaba las egoístas decisiones de Sansón para asegurarse de la liberación de Israel y la desaparición de los filisteos. El juego con fuego. La desastrosa boda de Sansón probablemente ocurrió al comienzo de la primavera. Después de enfurruñarse en casa durante un tiempo, decidió regresar con su esposa en la época de la cosecha del trigo, sin saber Sansón que su suegro filisteo, el cual supuso que el enojado novio nunca regresaría, había dado su hija a otra persona. Sansón apareció en la casa de su esposa con un cabrito, aparentemente una precaria ofrenda de paz con la que pensaba aplacar a la agitada familia por la debacle de la boda. Para su sorpresa, solo salió a recibirle a la puerta su suegro, el cual rehusó dejarlo entrar. Los pensamientos de reconciliación se convirtieron en rabia cuando Sansón escuchó a su suegro decir lo inconcebible: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. El traicionado novio estaba comprensiblemente furioso, y de nuevo vertió su rabia contra los filisteos. En una increíble proeza de capacidad sobrehumana, Sansón capturó 300 zorras y ató sus rabos para crear 150 pares de aullidos. La palabra hebrea para zorra también se puede traducir como chacal. Es probable que los chacales fueran los animales usados en este episodio, ya que su número era mucho mayor que el de las zorras en la antigua Israel. Después de asegurar a estas criaturas parecidas al coyote en pares, Sansón ató antorchas a sus rabos, encendió las antorchas con fuego y las envió corriendo desesperadamente en zigzag a través de los campos de trigo cercanos. Con encendida ira, las usó para incendiar las cosechas filisteas, creando un fuego que arrasaba todo lo que encontraba a su paso, desde campos de trigos a viñedos y olivares. Cuando supieron por qué había provocado los incendios, los filisteos culparon a los antiguos suegros de Sansón
y se vengaron quemando a su antigua esposa y al suegro. Irónicamente, para evitar la muerte anteriormente, la esposa de Sansón le había rogado que le revelara el significado de su enigma para poder decírselo a los 30 filisteos en la boda. Sin embargo, al hacer eso, puso en marcha una serie de acontecimientos que terminaron con el mismo resultado que ella desesperadamente había intentado evitar: su propia muerte. Al escuchar las noticias de la brutal ejecución de su esposa, Sansón de nuevo se encolerizó. No aceptó la culpa de las circunstancias que llevaron a la muerte de su esposa, sino que, en cambio, decidió vengarse contra los filisteos. Según Jueces, capítulo 5, versículo 8, y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. La frase cadera y muslo se puede traducir con más precisión como pierna sobre muslo, y es probablemente una expresión de combate para designar un dominio total y violento. Aquí está la providencia de Dios y el cumplimiento del propósito divino de la manera más inimaginable. El Señor estaba usando la rabia egoísta de Sansón y su venganza para derrotar a los filisteos. Escape del arresto. Con sus campos quemados y sus parientes muertos, los filisteos llegaron al colmo, juntaron un ejército y fueron a buscar a Sansón. Los hombres de Judá les vieron acercarse y se preguntaron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? La respuesta de los filisteos fue simple y directa: a aprender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. La reputación de Sansón era tal que incluso sus compatriotas israelitas le temían. Consecuentemente, los hombres de Judá enviaron su propio ejército de 3.000 hombres para encontrarle y entregarle a los filisteos. Cuando localizaron a Sansón, le preguntaron: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? La respuesta de Sansón, llena de autorreivindicación, fue casi idéntica a lo que los filisteos acababan de decir poco antes: yo les he hecho como ellos me hicieron. Se producía un difícil y tenso empate, ya que los soldados israelitas anunciaron que habían acudido para arrestar a Sansón y entregarle a los filisteos. Los 3.000 hombres contra él no suponían amenaza alguna para Sansón. Él sabía que les habían obligado a ir a buscarle. Así que después de hacerle jurar que no le matarían, Sansón accedió a entregarse e ir con ellos calladamente. Para impedir que se escapara, los soldados le ataron con 2 cuerdas nuevas. Cuando la corte regresó para entregar a Sansón a sus enemigos, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Rompiendo las cuerdas nuevas, Sansón hizo frente a sus atacantes como si fuera un superhéroe de verdad. Tomó el objeto que encontró más a la mano para usarlo como un arma, la quijada de un asno que encontró en el suelo, y corrió para enfrentarse a sus enemigos. Los soldados israelitas veían impactados cómo el que acababa de ser su prisionero acababa con una sola mano con el ejército de opresores. Es difícil imaginarse el caos y la carnicería de ese conflicto. A medida que Sansón mataba a miles de sus enemigos por sí solo, únicamente con la quijada de un asno. Cuando terminó la batalla y habían huido los supervivientes filisteos, Sansón apiló los cuerpos de sus adversarios muertos en un montón y llamó a aquel lugar Ramat Lehi, que significa cuenca de la quijada. Sansón compuso una canción para celebrar su victoria, como una manera de atribuirse el mérito de lo ocurrido. Sin embargo, pronto le recordaron con todo lujo de detalles el hecho de que Dios era la fuente de su fuerza. Exhausto por la batalla, Sansón tuvo mucha sed, hasta el punto de casi morir de sed. Clamó al Señor desesperado: «Tú has dado a esta gente salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed?». A pesar de la arrogante presunción de Sansón, se postró ante la realidad de que, tu Dios, has dado esta grande salvación. Dios respondió, contestando a su oración al darle milagrosamente agua de una roca. Del mismo modo que el Señor liberó a los millones de israelitas en el desierto durante los días de Moisés, ahora libró a Sansón de una deshidratación que amenazaba su vida. Por primera vez en la vida de Sansón,
experimentó una gran debilidad física y clamó al Señor pidiendo ayuda. Tendría que volver a hacer lo mismo al final de su vida. Después de narrar este episodio, el texto bíblico dice que Sansón juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Durante 2 décadas, bajo su protección, los israelitas disfrutaron de una época de respiro, aunque los filisteos continuaron molestando a Israel. Mucho después, en la vida de Sansón, él rompió la espalda de su dominio, y en su muerte les asestó un golpe final y fatal. Atracción fatal. El drama final de la vida de Sansón retrata a un hombre que fracasó estrepitosamente en cuanto a superar la insensata impulsividad de su juventud. El capítulo final comenzó cuando, como antes, cayó ante una mujer filistea. Pero incluso antes de que conociera a Dalila, el texto denota que visitó a una prostituta en Gaza. Mientras estaba con ella, los hombres de Gaza fueron informados e intentaron capturarlo. Escapando de su esfuerzo, Sansón arrancó las pesadas puertas de la ciudad y las llevó, con barrotes y todos, sobre sus hombros, hasta los montes de Hebrón, a 60 kilómetros de distancia. El sórdido episodio en Gaza destacaba tanto la fuerza sobrehumana de Sansón como su debilidad súper pecaminosa. Su fatal atracción hacia las mujeres paganas no fue solo el patrón de su vida, sus propios deseos pecaminosos serían su kriptonita. Pudo matar a un león, pero no a su lujuria. Pudo romper cuerdas nuevas, pero no viejos hábitos. Pudo derrotar ejércitos de soldados filisteos, pero no su propia carne. Pudo llevar a cuestas las puertas de una ciudad, pero se permitió a sí mismo ser apartado cuando se perdió por la pasión. Cuando Sansón fijó su lujuria sobre Dalila, el desastre fue algo inevitable, y el camino hacia ese desastre era familiar. Así como los filisteos presionaron a la esposa de Sansón para conocer la respuesta al acertijo de su esposo, del mismo modo, Dalila fue seducida para develar el secreto de la fortaleza de Sansón. En vez de una amenaza, como en el primer caso, esta vez los gobernadores filisteos le ofrecieron a Dalila una exorbitante cantidad de dinero, 5.500 shekels de plata. Los eruditos bíblicos han destacado que el salario promedio anual de un trabajador era solo de 10 shekels de plata, con lo cual esta oferta era 550 veces esa cantidad. Si lo comparásemos con un salario actual de $50.000, la recompensa en efectivo hubiera sido casi de $30 millones. Ninguna cantidad era demasiado alta si tenía el propósito de eliminar a su mortal enemigo. Con esa fortuna en juego, Dalila estaba contenta de seducir a su novio hebreo. Utilizó las mismas tácticas que la esposa de Sansón hacía 2 décadas y 2 capítulos antes, manipulándole al quejarse de que en verdad no la amaba. Las sagaces preguntas de Dalila eran de todos menos sutiles. Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y sus repetidos intentos de atrapar a Sansón eran una mortal revelación en cuanto a la naturaleza de sus intenciones. Quizá a Sansón en un principio le pareció que el juego del gato y el ratón era divertido, pero finalmente la insistencia de Dalila derritió su resolución y sucumbió, por lo que le contó la verdad sobre su fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: «Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres». Esta vez, cuando los guardias filisteos llegaron para prenderle, Sansón no pudo hacer nada. Las angustiosas palabras del texto, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, expresan la sacudida y consternación que Sansón sintió de repente. Nunca antes había sido incapaz de vencer a todos sus enemigos. Nunca más escaparía de su custodia. Aún así, Dios mismo vencería la derrota de Sansón, dándole la victoria a Israel. El derribo de la casa. Sansón, cegado desde hacía tanto tiempo por la fuerza, la arrogancia y la lujuria, ahora estaba ciego a causa de sus captores, quienes le sacaron los ojos
y le pusieron a trabajar en una rueda de molino en la prisión de Gaza. El hombre fuerte, que triunfantemente había cargado las puertas de la ciudad, ahora había sido profundamente humillado. Un prisionero que parecía un grano con una rueda de molino en una mazmorra. Con eso, el momento de su debilidad más desesperada, el escenario estaba listo para la expresión de su mayor fuerza y el acto más mortal de toda su increíble vida. Los filisteos atribuyeron el mérito de la derrota de Sansón a su dios Dagón, en honor del cual tuvieron una gran celebración en su templo. A medida que la fiesta aumentaba, así como su locura, pidieron que trajeran al hombre fuerte derrotado para entretenerles. Totalmente degradado, llevaron a Sansón hasta el templo, donde se convirtió en el blanco de chistes groseros y burlas a cargo de la multitud, mientras tropezaba ciegamente con sus desdeñosas bromas. Él pidió lo que parecía una pequeña cortesía para una figura tan desdichada, que le llevaran hasta los pilares centrales para poder sostenerse en pie, apoyándose sobre ellos. Las evidencias arqueológicas de este periodo de tiempo indican que los templos filisteos tenían tejados sostenidos por columnas de madera fijados sobre unas cortas piedras cilíndricas que hacían de base. Las columnas centrales estaban cerca del principal apoyo del techo. Desde la perspectiva de un ingeniero, el peso del perímetro se extraía de estas columnas centrales y de los cimientos. Estas columnas eran tan importantes que sin ellas el tejado se derrumbaría por su propio peso. Sansón, incapaz de ver nada, sabía que estaba justo donde debía estar. En la última oración, le pidió al Señor que le devolviera su fuerza para un acto final, heroico y autosacrificial. Según Jueces, capítulo 16, versículos 27 y 28, nos cuenta: «Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando al escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Aunque lo que él tenía en su mente era su propia venganza, lo que no es algo heroico. Sansón había sido durante muchos años un juez de Israel e intentó proteger y preservar al pueblo del pacto con Dios de los terribles filisteos. Más allá de su deseo de venganza, el ciego prisionero mostró la disposición de dar su vida para proteger a su pueblo de sus enemigos mortales. En un momento se había enamorado de las mujeres filisteas, y éstas no le aportaron nada, sino una tragedia. Ahora estaba preparado para matar a todas ellas en ese lugar. En una milagrosa ráfaga de energía divina, una fuerza sobrenatural recorrió su cuerpo. El desgraciado prisionero ofreció su último grito de guerra: «Muera yo con los filisteos». Con una mano en cada columna, Sansón comenzó a empujar, quizás para probar si su oración había sido contestada. Cuando esas inconmovibles vigas monolíticas comenzaron a moverse, supo que Dios le había escuchado y contestado. Con una explosión de poder incomprensible, Sansón desencajó las columnas para que con un golpe catastrófico se derrumbara toda la estructura de madera y piedra, aplastando a todos. Los gobernantes filisteos que habían organizado su captura murieron todos en la destrucción, junto con otros 3.000 compatriotas que celebraban con ellos. Sansón había matado a 100.000 filisteos durante su vida, pero nunca nada como esto. Así lo describe Jueces 16:30. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. Sansón murió por la causa de su país y su Dios, como un libertador divinamente señalado en Israel. Estaba actuando como instrumento de juicio del Señor con sus enemigos. Sin duda, los motivos de Sansón no fueron del todo puros. Su fe estaba mezclada con una actitud injusta de venganza personal. Sin embargo, como ocurrió con Rahab y su mentira, Dios honró la fe de Sansón a pesar de su pecado. En términos de fuerza bruta, Sansón fue el campeón más grande de toda la historia de Israel. Sin embargo, fue también un hombre con fallos tremendos. A pesar de ello, está incluido junto con Gedeón en la lista de quienes caminaron por fe. Su acto final de valor demuestra que, en la humillación y el quebrantamiento de sus últimos días,
habían llegado a depender totalmente del Señor. Se convirtió en un héroe de la fe al confiar en que Dios le usaría en la muerte y le llevaría a su presencia. La debilidad de los hombres y el poder de Dios. Gedeón y Sansón representan extremos opuestos. Sin embargo, ambas historias enseñan la misma lección básica. El gran poder de Dios puede anular la debilidad humana para lograr sus propósitos soberanos. Gedeón era un débil cobarde que, mediante la fortaleza del Señor, liberó a Israel al conquistar a los madianitas. Sansón era un hombre fuerte y audaz, que junto con su fortaleza sobrehumana, exhibió una debilidad súper pecaminosa. Sin embargo, el Señor misericordiosamente le aplastó y le humilló para que pudiera ser el arma divina para lograr la victoria de los israelitas sobre los filisteos. Estos dos hombres se presentan como ejemplos de fe en el Nuevo Testamento. Sus legados se podrían resumir con la frase de Hebreos 11:34. Sacaron fuerzas de debilidad. Fue en sus momentos de mayor fragilidad, cuando dependieron más del Señor mediante la fe, cuando fueron más fuertes, porque era entonces cuando el poder de Dios se mostraba a través de ellos. Su heroicidad en los propósitos redentores de Dios quedó unida inseparablemente a su humillación. Lo mismo ocurre con nosotros. Como les dijo Pablo a los Corintios, la Iglesia no consiste en personas particularmente sabias, nobles o poderosas. Si nos miramos a nosotros mismos, somos necios, viles y débiles. Pero en Cristo, nosotros, que somos inherentes, indignos y pecadores, nos transformamos en vasos de honor, aptos para el uso del Maestro. Por tanto, podemos servirle con la fortaleza que Él nos da, mediante su gracia y para su gloria. La clave real para el poder es el quebrantamiento y la desconfianza en uno mismo para acudir a Dios como el único poder verdadero. En palabras del apóstol Pablo, hablando de la experiencia de su propio sufrimiento y debilidad, Pablo nos dice en el libro de Corintios, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.